¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Apuesta Nacional, hoy con una invitada que tiene, bueno, una historia importante detrás y que tiene que ver también con el tema que vamos a tratar hoy, como es derechos humanos, militancia además en relación a los derechos humanos. Como vamos a ir viendo, no es algo contingente, no es algo casual que del 2013 a esta parte se haya avanzado mucho en materia de derechos humanos, en los juicios por la verdad y en la recuperación de derechos para muchos sectores de la población que históricamente habían sido marginados. Saludo primero a mi compañera de trabajo, a Natalia Mutuberría. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Bien, bueno, con la invitada hoy, Vicky Montenegro, secretaria de Derechos Humanos de Colina. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás, Gastón? Muy bien. Recién llegada de un viaje siendo parte de la comitiva presidencial que primero fue al Vaticano a verse con el Papa Francisco y después a Naciones Unidas, en el marco de lo que fue la Asamblea General de Naciones Unidas. Igual la comitiva también tuvo su propia agenda. En pocas palabras, ¿cómo describís? Primero lo del Vaticano, que tuvo una repercusión importante en los medios, una foto que creo que estuvo en todos los portales y se pasó tanto por los canales, se comentó en los diarios, de tu llegada y de tu saludo con el Papa Francisco. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, en primer lugar una emoción enorme poder ser parte de la comitiva, acompañar a la presidenta, representando además mi espacio político, ¿no? Que es Colina, representando a la juventud y también como la única mujer, ¿no? Así que todo eso ya tenía una carga de por sí importante. Y bueno, el encuentro con Francisco, el tiempo que le dedico a la presidenta, a nosotros, en lo personal, obviamente fue muy emotivo, ¿no? Porque realmente uno a veces con esta carga que te decía, ¿no? Además de representar el espacio político, también uno tiene o nos ha tocado una historia que no elegimos, pero de la cual sí nos hacemos cargo. Y cuando tuve la posibilidad de encontrarme con él, resumir esto que planteabas vos al principio, lo que tiene que ver con la política de derechos humanos de los últimos años en nuestro país y haber vivido la experiencia de mi familia puntualmente, que en el momento de la desaparición de mis papás y mía se aferró mucho en un principio a la fe, digamos, a buscar, y durante muchos años en su ciudad, que además era una ciudad muy chiquita, Metán, que hace 2 días tuvimos por primera vez la sentencia, el juicio, fueron muy estigmatizados, muy dejados de lado, digamos, y ese alejamiento y ese dolor, digamos, todo lo que ellos tuvieron que pasar y las políticas nuestras del Estado argentino que posibilitaron, gracias a las abuelas, que yo apareciera, pero lo que a mí al día de hoy es lo que le pude plantear a Francisco y la importancia de la memoria como parte del presente y sobre todo del futuro, ¿no? Que tiene que ver con la identificación de los restos de mi papá. Digo, esto que no es natural, que las abuelas me hayan puesto el nombre a mí y que yo como hija le ponga el nombre a mi papá. Digamos, en realidad son los padres los que le ponen el nombre a los hijos. Y esto es posible más allá del dolor por, primero, el profundo amor que han puesto las madres y las abuelas en ese principio de la lucha y que continúa al día de hoy, pero también por la responsabilidad y el compromiso que tiene el Estado Nacional con respecto a esto. Entonces, resumir, ¿no? Es muy difícil porque es mucho lo que uno sigue buscando, lo que representa la búsqueda de las abuelas, los nietos, los restos de nuestros seres queridos. Bueno, todo eso, digo, cómo uno en muy poquitas palabras, en muy poco tiempo, puede transmitirlo. Y bueno, ahí pensé en una foto de mi mamá, mi papá, y también el lugar que bueno, yo soy católica, lo importante, lo que te genera que él tenga un lugar donde tener sus restos, no que nosotros tengamos eso. Así que fue eso, fue entregarle la historia de uno que es la historia de miles de personas que ya encontramos y los que todavía siguen buscando, ¿no? Tal cual. Nati. Victoria, también te tocó ser parte de, bueno, la participación de la delegación argentina en la ONU. ¿Cómo percibiste que fue el resto de los presidentes percibieron el discurso de la presidenta? Sí, nosotros escuchamos algunos mandatarios previos a Cristina y después la acompañamos a una sala contigua cuando estuvo en el Consejo de Seguridad. Pero lo que uno percibía era, bueno, presidentes que brevemente
leían algo políticamente correcto, donde se hablaba mucho, digamos, en este encuentro con Francisco, había mucha sintonía entre la presidenta y el Papa en cuanto a realmente hacerse cargo de la situación mundial, ¿no? Con mucha preocupación, los dos hablaban mucho de la juventud, ¿no? La importancia de la juventud en la presidenta con la comitiva de jóvenes, representantes políticos, y detrás de nosotros, como te dije, todos los miles de jóvenes que se han sumado a la militancia, y Francisco también, está con las escuelas por la paz, también el trabajo con los adolescentes y esta necesidad de responder a esta nueva gran amenaza que parece que tiene el mundo, nueva no porque es eterna, ¿no? De estas guerras y de este desprecio por la vida, ¿no? Lo que uno ve permanentemente, bueno, cómo cada cual desde su lugar podía aportar a la humanidad, ¿no? Y Francisco y Cristina estaban en una sintonía muy parecida. Y después cuando uno va a la ONU y escuchaba a los mandatarios que, saludo 1, saludo 2, se alineaban a la línea de Estados Unidos, en este nuevo gran enemigo público número 1, en volver a invadir países, en volver a generar muertes, siempre de inocentes, pero con un discurso de amor, de paz, de igualdad, y avalando sin ningún tipo de crítica la nueva guerra o la continuidad de la guerra, la invasión a nuevos países que está generando Estados Unidos. Y cuando llega Cristina, volvemos a lo de género, ¿no? Que suele ser bastante difícil para las mujeres, ¿no? Verla impactante, hermosa, pero con una fuerza, digamos, pararse delante de todos y plantear, bueno, acá estamos, estoy representando a todos los argentinos y nosotros entendemos que si se hizo esto en todos estos años y lo único que se generó es la muerte de más inocentes, es la invasión y la pobreza de nuevos países, bueno, hay algo que estamos haciendo mal. Entonces ahí vamos a hablar en serio, digamos, esto que planteaba también la presidenta, ¿cómo puede ser que acá están representadas todas las naciones y que sea un consejo de 5 los que definan lo que todos nosotros tenemos que hacer? Acá hay algo que está mal, acá hay algo que tenemos que cambiar, y si somos la mayoría, ¿por qué no lo estamos cambiando? O la importancia de reconocer el Estado palestino y obviamente ponerle nombre a los buitres, a esta nueva gran amenaza que hoy le toca a la Argentina, pero que está sobrevolando el mundo y que tiene que ver con este cambio, digamos, este cambio que bien plantea la presidenta, que viene a futuro, y nosotros como argentinos, ver a esa mujer ahí representándonos, defendiendo nuestra soberanía, defendiendo, es un orgullo enorme, sinceramente una emoción, y ver... veía los rostros obviamente estaban todos los traductores, digamos, todos los que estaban acompañados presentes, y era bastante monótono, porque uno escuchaba mandatarios que leían, repetían, y llega ella y veía que como que se despabilaban y la escuchaban y no podían creer lo que esta mujer estaba diciendo. Y después, bueno, cuando la acompañamos que ella ingresa al consejo, nosotros nos quedamos en esta salita antigua, y era un orgullo que la verdad se salía del pecho, era ganas de decir todo, es mi presidenta, esa que está hablando es nuestra, digamos, y se notaba porque aplaudíamos y era realmente, como te digo, un enorme orgullo poder ser parte de esa comitiva, de esas personas que estuvieron ahí tan cerca de ella en un momento que creo que realmente es histórico, esto que planteaba también ayer, si tenemos plena conciencia de lo que estamos viviendo hoy y de que estamos plantando esa bisagra que le permite a otros países también poder creer que pueden realmente construir un país, reconstruir su país con soberanía, con dignidad, porque siempre hemos pagado las deudas, uno se resignaba con todo lo que pasó en los 90, no resignarse a que nunca iba a cambiar nada, porque nosotros estábamos destinados desde el principio de que nos han parido como nación a ser esclavos. Y hoy ver a esta mujer plantarse así, y ver también el rostro del presidente de Estados Unidos, ¿no? Yo me imagino este hombre que decía, ¿cómo pasamos de las relaciones carnales de hace muy poquito tiempo a tener esta mujer acá delante de todos, planteándole, discúlpeme, yo me permito, al menos el beneficio de la duda? O cuando plantea también, que fue muy, con esta capacidad que tiene ella, de decir, bueno, encontramos petróleo, no sé si alegrarme, porque parece que las naciones... Entonces... no paraba, sinceramente hay una parte que es como muy graciosa para comentar, ¿no? En la vuelta, cuando estábamos en el avión ya volviendo a Buenos Aires, a Argentina, donde, bueno, la presidenta estaba hablando con nosotros ahí y dice, y me quedé con ganas de decir un par de cositas más. Y Zanini le dice, no, por favor, Cristina, espera que despeguemos, porque todavía estamos en un suelo un poco hostil. Pero terminó y siguió con más fuerza. Te digo que volví, me sentía culpable de dormir.
Con una mujer así no podés dormir, tenés que salir ya, tenés que llegar pronto para seguir construyéndole el territorio, digamos, para seguir despertando la conciencia, sobre todo de un montón de argentinos, ¿no? Ocurrieron dos cosas importantes también en el marco de Naciones Unidas, el voto que acompañó con 124, si se quiere, el nuevo escenario que plantea Naciones Unidas en materia de regulación de especuladores financieros como son los fondos buitres, y lo que pasó en Ginebra también, en el marco de lo que es la Comisión de Derechos Humanos, también avalando la postura argentina, dos momentos históricos que me parece que también son señales de cambio, de que estas grandes megas estructuras, muchas veces plenamente burocráticas como son Naciones Unidas, el Fondo Monetario, la OEA, también están mostrando ciertas grietas que plantean cambios. Ahora, lo que se mostró desde los medios hegemónicos acá en Argentina fue absolutamente otra cosa. Primero que nos peleamos con todo el mundo para ello es pelearse con Obama, o sea, no es que si nos peleamos con el presidente de Angola no pasa nada, pero pelearse con el Estados Unidos es un sacrilegio. Y después la opulencia en que los militantes, cada camporista, desparramaron en Nueva York. Digo, también hay que lidiar con los buitres internos, como dicen, ¿no? Porque la cobertura mediática siempre es tendenciosa y además, y valga paradoja, en el mismo momento también había dos candidatos a presidente para las elecciones del año que viene, como Macri y Massa, y no se dijo una palabra, ni de lo dónde se hospedaron, ni de las cosas que hicieron, actividades que poco tienen que ver con el futuro de la Argentina, de buscar consensos para mejorar las condiciones de los argentinos, sino fueron a hacer rosca para beneficio puramente personal, ¿no? Sí, la verdad que nosotros íbamos recibiendo a poco lo que se comentaba acá en el país de los medios de comunicación estos hegemónicos y no tenían absolutamente nada que ver con la realidad. No había una palabra, no recuerdo si, no me acuerdo textualmente, pero intentaban instalar que el Papa estaba preocupado por la gobernabilidad, me parece, digamos, cosas que no existieron ni por un instante, digamos, como te decía, una sintonía muy pareja entre Cristina y Francisco. Nosotros, acompañándola, participamos en varias actividades, una fue en la Universidad, la New School, después tuvimos una reunión con una cooperativa también en el Harlem, después hubo otra reunión con argentinos que residen en Estados Unidos, digamos, dentro de lo que es de lo que uno puede hacer con la cooperativa, siendo parte de la comitiva, teníamos determinadas actividades y además hay que entender que cuando uno va en comitiva no era esto de que estábamos paseando. Hay una imagen que sacan de nosotros paseando, era muy gracioso porque tuvimos 6 horas para acreditarnos, 6 horas de cola, digamos, en la fila para acreditarnos para poder ingresar a la ONU. Fue todo el día, todo el domingo, ni bien llegamos. Todo esto son muchas horas de viaje con escala porque el tango no tiene autonomía de vuelo. Había casi 2 cuadras de cola de comitivas de todo el mundo. La única comitiva que durante horas tuvo una guardia de periodistas sacándonos fotos era la Argentina. Entonces nos miraban como no entendiendo la situación, porque cuando paseábamos en la Sexta Avenida, salíamos a caminar por indefectiblemente, porque el hotel estaba ahí, tenías que cruzar, subimos una combi, nos dejaron en la puerta, estuvimos 6 horas, subimos a la combi, volvimos al hotel, digamos, prácticamente no es que uno está paseando ni nada por el estilo, después depende de los horarios, de todo esto que es muy estricto y que prácticamente te lleva todo el día. Íbamos a trabajar, íbamos a acompañar a la presidenta, no hubo ni derroche, no hubo nada, hubo días en los que prácticamente no comimos, porque los horarios eran complicados y además porque también los cambios de Roma a Estados Unidos te generan eso, pero tampoco íbamos ni a pasear ni a comer, íbamos a acompañar. Es cierto que por una cuestión hasta de derechos humanos teníamos derecho a comer, sí. Pedimos perdón, pero en algún momento algo teníamos que comer, tuvimos que desayunar, sí, dormir un rato, pero... Qué pecado. Y es triste, la verdad que más allá de todo, vos sabés que en la New School nos preguntaban los estudiantes y los docentes, que además son personas bastante comprometidas con todo el proceso en América Latina y que estaban muy interesados sobre todo en la Argentina y en este resurgir de la política en los jóvenes. Y no creían las noticias que llegaban. A nosotros nos llegan noticias de Argentina y sabemos y conocemos porque
tenemos contacto que no transmiten la realidad, y son las noticias que pasan determinados medios de comunicación, en la cual parece que en nuestro país lo único que existe es la muerte en cualquier esquina, como planteaba ayer la presidenta, digamos, la corrupción. Y vos veías un país, decías, ¿cómo puede ser que estén haciendo una comitiva que esté haciendo un trámite administrativo? Cuando estamos hablando de un país que salió de la peor de sus crisis y que lleva adelante una presidenta que lo que ha generado son millones de puestos de trabajo, inclusión social, bueno, todas las medidas que conocemos, ¿no? Progresar, procrear, pues, nuevas familias para argentinos que nunca habían tenido la posibilidad, nuevos hogares, perdón. ¿Cómo puede ser que con todo lo que falta, porque falta un montón, pero con este piso que logramos entre todos y que es gracias a esta presidenta, hoy tengamos una guardia? Y en la época del menemismo no existía esto. Parecía, uno se sentía culpable de estar caminando por la calle a hacer un trámite netamente administrativo. Era la época de las relaciones carnales, ¿no? Y eso del mundo, y por dónde pasa el mundo, y a mí sí es lo que a nosotros nos duele, más allá de una diferencia que uno pueda tener ideológica, que uno no se sienta representado por este gobierno, por esta presidenta. No podés ser tan cipayo, no podés no defender tu identidad como argentino, la soberanía de tu país. Lamentablemente creo que es parte de esta batalla cultural que molesta tanto y que hemos recuperado los argentinos y que estamos dando permanentemente, pero estas personas que no defienden su país por encima de las diferencias que puedan tener partidarias, ideológicas, lo que sea. Estamos, como planteaba ayer la presidenta, estoy defendiendo a los 40 millones de argentinos, son tus hijos. Está el individualismo y lo chiquitito, digamos, está tan marcado y es tan evidente. Eso sí, lo único bueno, entre todos, cada vez son más evidentes. Cada vez queda más en evidencia a quién defienden, porque estamos hablando de un 1% que está perjudicando realmente el futuro de tu país. Estamos hablando de 3, 4 generaciones, de que podemos retroceder en todo lo que hemos avanzado, que nos costó muchísimo, que está parado en muchísimas ausencias, digamos, toda la historia reciente, porque no nos tenemos que ir a 1800, digamos, ahora, por este país y por este presente, por esta juventud que se sumó a la militancia, que cree, que se siente protagonista, que siente que con cada acto que hace está transformando la realidad, tenemos miles de ausencias. Y pudimos ver y podemos ver en cada juicio cómo se repara, y además lo que más les duele, que creo que por eso es esta hazaña contra Néstor y Cristina, que al poner, yo siempre digo, esa primer bisagra que pone Néstor, cuando estábamos fundidos, cuando lo único que le importaba al pueblo argentino era comer, sobrevivir, viene con la política de derechos humanos, que decía, pero a mí ¿qué me importa? Bueno, pero eso hizo posible que entendamos por qué llegamos a esa situación. Y además de juzgar como hacemos a los genocidas, podemos entender por qué la complicidad civil, por qué esos cómplices civiles se enojan tanto de esta política. Y bueno, Papel Prensa es un ejemplo de eso. ¿Cómo no se van a enojar si cada vez están más comprometidos, si cada vez queda más en evidencia el rol que jugaron? Y cuando, digamos, pusieron los fondos que tuvieron que poner para que desaparezcan miles de argentinos para poder obtener el poder que tienen, obviamente van a hacer todo lo que tengan que hacer. Antes lo hicieron con tanques, hoy les funciona poder hacerlo a través de los medios de comunicación y desestabilizar. Y bueno, no tienen patria. Y nosotros sí, nosotros vamos a defender todos estos logros que hemos tenido, y tenemos esta posibilidad y este privilegio enorme de tener una presidenta con el coraje, con la fortaleza que nos demuestra todos los días, ¿no? Que sale, que pelee, que se enfrenta cara a cara frente a los grandes poderes, algo que jamás hubiéramos pensado hace 15 años. No era una opción pensar en una Argentina libre, soberana, defendiendo los intereses del pueblo. Ahí está, Vicky Montenegro, nieta recuperada, secretaria de Derechos Humanos de Colina, contando su experiencia en el Vaticano y en Naciones Unidas con la comitiva que lideró la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Vamos a una pausa y tras ella, segunda parte de la entrevista a Vicky Montenegro.